El estruendo fue lo último que escuchó con claridad antes de que todo se volviera un zumbido en sus oídos. Julián cayó al suelo como una marioneta sin hilos, con el brazo izquierdo convertido en una antorcha de carne ardiente. El dolor fue tan brutal que por un segundo creyó que ya estaba muerto. Pero la muerte no llegó. Solo el frío. La batalla por la región de Kernaal en Gerat 4 había sido un desastre. Su escuadra había caído una por una. Las transmisiones de radio se habían vuelto gritos. Y luego, solo silencio. Cuando abrió los ojos, el cielo era de un color diferente, rojizo y viscoso, como si una nube de sangre hubiera tapado el sol. Trató de moverse, pero apenas podía levantar la cabeza. El barro lo cubría hasta el pecho y el olor a metal quemado se mezclaba con algo más, algo dulce y húmedo. Su brazo izquierdo ya no estaba. Solo quedaban jirones de piel carbonizada y hueso astillado colgando como restos de un mal sueño. Intentó hablar, pero sus labios estaban partidos. Entonces la vio. Una figura alta, de proporciones humanoides pero con movimientos que desafiaban la gravedad, caminaba lentamente entre los cuerpos. Piel azul oscura, casi negra, que reflejaba la luz rojiza del cielo. Cabello plateado como la ceniza más fina y ojos tan antiguos que daban miedo mirarlos demasiado tiempo. Parecía buscar algo. O a alguien. Julián no supo por qué, pero supo que se acercaba a él. Cuando llegó hasta su cuerpo casi inconsciente, no habló. Se agachó y lo observó como si lo estuviera evaluando. Su rostro no mostraba emoción alguna. Su mano derecha, de dedos largos y uñas que parecían cristal tallado, se apoyó sobre el pecho de él. Una oleada de calor lo invadió por dentro. Como si su sangre empezara a hervir sin razón. «Eres fuerte», dijo ella finalmente, con una voz grave, melódica, que no parecía humana ni del todo viva. Trató de responder, pero solo salió un quejido de su garganta seca. La mujer, sin más explicaciones, alzó su brazo izquierdo. Y entonces Julián vio que también a ella le faltaba algo. Desde el codo hacia abajo, la extremidad terminaba en una especie de tejido biológico regenerativo, una red pulsante de carne viva. De ese mismo lugar, comenzó a crecer una extensión. Un nuevo brazo. Uno que no se quedaba con ella. Con un movimiento suave pero firme, la alienígena hizo que esa carne viva se desprendiera de su cuerpo y, como si obedeciera a una orden invisible, reptó hasta el muñón sangrante de Julián. Él gritó, no de dolor, sino por el miedo. Aquella cosa entró en su carne, buscó sus nervios, su hueso, su sangre, y se unió a él como si siempre hubiera estado ahí. La fusión fue rápida. En segundos, su piel se cubrió de una película extraña que brillaba levemente. Sintió cada dedo nuevo como si fueran suyos, pero también, no lo eran. Aquel brazo tenía un pulso propio. No es un regalo, murmuró la mujer, mirándolo con seriedad. Es un pacto. El mundo se oscureció de nuevo antes de que pudiera entender sus palabras. Despertó en una cueva natural, con el sonido de gotas cayendo desde el techo y una luz tenue proveniente de hongos fosforescentes. Su nuevo brazo descansaba sobre su pecho. Era más largo, más delgado que el original, pero fuerte, firme. La piel era ligeramente azulada y debajo de ella pulsaban líneas de energía que se encendían como respiración. Frente a él, sentada en una roca, la alienígena lo observaba en silencio. ¿Quién eres? Logró susurrar finalmente. Me llamo Saelara. Y ahora, humano, estamos ligados más allá de tu comprensión. Julián tragó saliva con dificultad. No sentía dolor, pero sí algo nuevo. Su pecho latía con una ansiedad que no era del todo suya. Cada vez que ella parpadeaba, él lo sentía. Como si parte de ella viviera dentro de él ahora. ¿Qué me has hecho? Te he salvado de morir. Te he dado parte de mí para que tú vivas. Pero eso tiene consecuencias. No lo entenderás ahora, pero pronto lo harás. Él la observó, sin saber si tenía miedo o estaba fascinado. ¿Por qué? Porque eras el único en ese campo de batalla que no suplicó por su vida. Porque, cuando te vi, tu alma gritaba, no por ayuda, sino por venganza. Julián bajó la mirada hacia su nuevo brazo. Lo movió. Cada dedo respondía perfectamente. Pero cuando cerró el puño, sintió algo recorrerle la columna como electricidad. Como si un poder que no le pertenecía estuviera dormido ahí, esperando ser despertado. Saelara se puso de pie. Era más alta que él por una cabeza entera. Su cuerpo se movía con elegancia, como si flotara en lugar de caminar. Duerme. Mañana empezaremos. ¿Empezar qué? La verdadera guerra, Julián.
No la de los humanos ni la de las armas, sino la de la carne y del alma. Él no pudo responder, porque en ese instante, su nuevo brazo se iluminó por sí solo. Y en algún lugar de su mente, una voz que no era suya susurró una palabra que lo hizo estremecerse. Hermandad. Los días en la caverna pasaban sin la noción del tiempo humano. No había amanecer ni atardecer, solo el titilar de hongos bioluminiscentes que variaban su luz según algo que Julián no comprendía. Pero lo que sí entendía era que no estaba solo, y que su cuerpo ya no era completamente suyo. Desde la primera noche, supo que el brazo injertado no era simplemente una prótesis viva. Era una extensión de algo más profundo, más íntimo. A veces, cuando dormía, soñaba cosas que no habían pasado en su vida. Planetas desconocidos, guerras antiguas, un océano de huesos que lloraban en el viento. Otras veces se despertaba con lágrimas en los ojos sin saber por qué. Hasta que la miraba a ella. Saelara siempre estaba cerca. Silenciosa. Observadora. No intervenía, pero tampoco se alejaba mucho. Parecía estudiar cada movimiento suyo. Julián, en cambio, apenas podía dejar de mirarla. No solo por su figura o su belleza alienígena, sino por la intensidad con la que ella lo sentía. Y no era una metáfora, lo sentía de verdad. La conexión no era únicamente física. Emociones, pensamientos fugaces, incluso impulsos involuntarios se filtraban entre ellos. Era una corriente continua que lo hacía vulnerable, expuesto, como si cada uno de sus secretos más oscuros flotara sobre su piel cuando ella se acercaba. Una noche, mientras el eco del agua llenaba el aire con su canto repetitivo, Julián se sentó frente a ella y rompió el silencio. No puedo seguir ignorándolo, dijo con la voz ronca. Siento cosas, tuyas. Saelara alzó una ceja con lentitud. ¿Qué cosas? Recuerdos, rabia, soledad, deseo, y no son míos. Ella se acercó. No caminaba como un humano. Era una danza suave, como si la gravedad la tratara con reverencia. Cuando estuvo frente a él, estiró la mano derecha y la colocó en el pecho de Julián, justo donde su corazón golpeaba con fuerza. Su piel estaba fría, pero al tocarlo, el brazo injertado se iluminó tenuemente. Azul profundo. Latía. No puedes cerrar una puerta que ya no existe, Julián. Lo que fluye entre nosotros es más que un vínculo biológico. He compartido mi carne. Eso significa compartir mi alma. Él la miró. Los ojos de Saelara tenían capas, como galaxias apiladas. No supo si era por miedo, por locura o por algo más fuerte, pero en ese instante, la deseó. Y ella lo supo. No hubo palabras. La tensión que había crecido entre ambos durante días estalló en el silencio. Saelara se acercó aún más, su frente tocando la de él. Julián sintió el pulso de su brazo nuevo acelerarse como si tuviera vida propia. Y la de ella, como si sintiera exactamente lo mismo. Sus labios se rozaron. Solo un instante. Y bastó. Las paredes de la caverna parecieron vibrar. La energía que los unía ardía entre sus cuerpos. Ella lo tomó del rostro con sus dedos de cristal. Julián respondió con su brazo nuevo, envolviéndola con una suavidad que contrastaba con la fuerza latente en él. La fusión que antes había sido impuesta por la necesidad ahora se profundizaba por voluntad. No sabían dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Saelara se separó apenas unos centímetros. Sus labios estaban entreabiertos, y su voz apenas era un susurro. Este lazo no fue creado solo para salvarte. Fue porque mi cuerpo te eligió. Julián cerró los ojos. Por un segundo, todo lo que había perdido, su escuadra, su brazo, su humanidad, pareció encontrar un nuevo significado en ese momento. ¿Y si tu cuerpo me eligió, tu alma también lo hizo? Ella no respondió, pero lo besó de nuevo. Esta vez, sin reservas. Durante horas, se perdieron en esa intimidad silenciosa. Cada roce, cada suspiro, cada estremecimiento, era compartido, amplificado por el vínculo que los unía. El brazo parecía fundirse aún más en su carne. No era solo un injerto. Era un lenguaje nuevo, un idioma sin palabras que solo ellos dos podían entender. Cuando el silencio regresó y ambos descansaban sobre el suelo cálido de la caverna, Julián sintió algo diferente. No miedo. No deseo. Sino pertenencia. Saelara, con los ojos entrecerrados, acarició su pecho con lentitud. No eres un humano más. Lo supe desde que te vi morir sin suplicar. Él la miró con el ceño fruncido. ¿Y tú? ¿Qué viste en mí que te hizo,
darme esto. Ella lo miró, seria. Vi que estabas incompleto. Y yo también. El brazo brilló suavemente entre ambos. Una luz viva, palpitante, como si su unión fuera el inicio de algo más profundo que una guerra. Lo que late entre nosotros, Julián, ya no se puede callar. El despertar fue violento. Un espasmo recorrió la columna de Julián, haciéndolo incorporarse de golpe. Jadeaba, con la frente perlada de sudor frío. Su brazo nuevo ardía como si estuviera al borde del colapso, vibrando con una energía que no podía controlar. No era un sueño. No era una simple pesadilla. Había sentido algo, como una herida que no le pertenecía. Como si una cuchilla se hubiera hundido en un cuerpo que no era el suyo, pero al que estaba irremediablemente atado. Saelara, susurró, sintiendo el miedo crecerle en el pecho. Saltó del lecho improvisado y salió corriendo por los pasillos vivos de la caverna. Las raíces se contraían bajo sus pies como si también sintieran la misma alarma. La luz bioluminiscente de las paredes había cambiado de tono. Ya no era azul suave, sino roja. Palpitaba como un corazón en alerta. La encontró en el pasadizo sur, envuelta en una danza de muerte. Dos criaturas se deslizaban a su alrededor. No eran humanos. Tenían cuerpos gruesos, cubiertos de placas óseas, y bocas triples llenas de colmillos curvos. Ojos pequeños y amarillos, brillantes como carbones encendidos. Nebrak, reconoció Julián. Predadores genéticamente mejorados por la Confederación. Usados para rastrear, capturar y ejecutar traidores o desertores, o híbridos como ellos. Saelara sangraba. Tenía un tajo profundo en el costado. Su postura seguía siendo elegante, pero su respiración era agitada. Uno de los Nebrak saltó hacia ella, y Julián sintió el impulso sin pensarlo. El brazo alienígena se extendió por voluntad propia, como una lanza lanzada desde su alma. Lo atravesó en el aire con una precisión que no le pertenecía. El segundo giró hacia él. Y por primera vez, Julián sintió hambre. No hambre de comida, sino de combate, de venganza, de proteger lo que había comenzado a amar. Corrió hacia la criatura, su brazo transformándose en el proceso. La piel azulada se abrió como un pétalo, revelando músculos tensos y filamentos brillantes. Las uñas crecieron, afiladas como cuchillas. Cada movimiento era instintivo. Su cuerpo no dudaba, no analizaba. Respondía con una ferocidad que jamás había experimentado. El Nebrak atacó. Julián esquivó con una agilidad sobrenatural, cayendo de rodillas y girando sobre sí mismo. Clavó sus garras en el vientre del monstruo y desgarró hacia arriba. Gritos, sangre negra, un chasquido seco. Cuando se levantó, estaba cubierto de líquido espeso, y su pecho ardía con la adrenalina de alguien que ya no era completamente humano. Saelara lo miraba, apoyada contra la pared. Sonreía. Ahora entiendes, murmuró con voz débil. Julián corrió hacia ella y la sostuvo con cuidado. Su brazo, respondió a su angustia, brillando con una luz tenue que parecía intentar cerrar la herida de ella. Las venas de ambos se conectaban con algo invisible. Sus respiraciones se sincronizaron. No vuelvas a salir sola, susurró él, apretándola contra su pecho. No así. Ella alzó la mirada. Tenía los labios manchados de sangre. No me sigas si no estás dispuesto a mancharte igual. Julián tragó saliva. Su cuerpo aún temblaba, pero no por miedo. Era otra cosa. Una claridad que nunca había sentido. Como si las máscaras del mundo se hubieran caído. ¿Quién los envió? Saelara cerró los ojos. No importa quién, sino por qué. Tú ya no eres uno de los tuyos, Julián. Eres parte de mí. Y eso significa que también eres su objetivo. Él se quedó en silencio, mirando los cadáveres a sus pies. Había matado sin pensar. Sin remordimiento. Y había disfrutado hacerlo. No porque fuera cruel, sino porque había sentido que esa era su función. Protegerla. Defender lo que ahora era suyo también. La levantó en brazos. Ella no protestó. El contacto piel con piel era cálido. El brazo compartido pulsaba con una fuerza tranquila, como si reconociera que la misión había sido cumplida. Caminaron juntos de regreso al centro de la caverna. La raíz madre, un enorme núcleo de vida que se escondía en las profundidades, palpitaba lentamente, como si aprobara su regreso. Las paredes susurraban. Ecos de un idioma antiguo que Julián aún no entendía, pero comenzaba a sentir.
La colocó en el lecho cubierto de hojas medicinales. Se sentó junto a ella, tomándola de la mano. No dejaré que te pase nada, dijo, sin necesidad de prometerlo. Ella lo miró con una expresión distinta. No admiración. No agradecimiento. Era aceptación. Ahora entiendes por qué te elegí. El brazo no era solo carne. Era una llave. Una prueba. Y la pasaste. Julián se inclinó y besó su frente. ¿Qué sigue? Saelara exhaló lentamente. La casa. No vendrán solos la próxima vez. Has despertado el linaje. Y eso, tiene un precio. Él no pestañeó. Lo pagaré. Hasta el último latido. Y en ese momento, el brazo brilló una vez más. Azul intenso, profundo. Como una luna viva anunciando que la sangre derramada no sería la última. La caverna ya no era un simple refugio. Se había transformado en un cuerpo vivo. Julián lo sentía en la forma en que las paredes se dilataban al paso de Saelara, en los susurros que emergían del musgo luminoso cuando ella hablaba en su idioma ancestral, y en el modo en que su brazo vibraba cuando se acercaban al corazón de ese mundo escondido. Saelara lo había guiado a través de pasajes que solo se abrían ante ella, como si la roca misma recordara su tacto. Julián no preguntó cómo. No necesitaba respuestas. La presencia de ella era su brújula, y el vínculo que los unía, una mezcla de deseo, respeto y algo aún más profundo, lo arrastraba sin resistencia hacia lo desconocido. Llegaron a una cámara enorme, circular, donde todo parecía latir al unísono. En el centro, un montículo de carne cristalizada se alzaba, cubierto por una membrana traslúcida que palpitaba con una luz tenue. Dentro se agitaban figuras vagas, embriones alienígenas, formas aún sin terminar. Rodeando la cámara, raíces colosales trepaban las paredes como arterias abiertas. El aire olía a humedad, hierro y algo dulzón, casi embriagador. Julián se detuvo al borde, sin atreverse a cruzar la línea invisible que separaba ese templo orgánico del resto del mundo. ¿Qué es este lugar?, preguntó, su voz reverberando suavemente. Saelara no respondió de inmediato. Caminó hasta el montículo y se arrodilló, colocando ambas manos sobre la superficie palpitante. Cerró los ojos. Un silencio profundo se apoderó de la cámara, y por un instante, incluso el brazo de Julián dejó de moverse, como si todo el universo contuviera la respiración. Aquí nací, dijo ella finalmente. Aquí también murió mi hermana. Julián frunció el ceño. ¿Murió? No de forma física. Su cuerpo sigue en este lugar. Pero su alma fue ofrecida para proteger a los últimos que quedamos. Se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza antigua y determinación. Cada Mirtari al llegar a la madurez debe decidir qué hará con su don. Mi hermana eligió convertirse en guardiana del nido. Su cuerpo se fusionó con las raíces. Ahora es parte de la caverna, de la red viva. Por eso este lugar responde a mí. Por eso sé que ha sido aceptado. Julián avanzó un paso. ¿Aceptado como qué? Como heredero. La palabra lo golpeó más fuerte que cualquier explosión en el campo de batalla. Él no entendía aún el alcance de ese término en la lengua de Saelara, pero su instinto sabía que no era una metáfora. No soy uno de ustedes. No tengo tu sangre. Saelara caminó hacia él y le tomó la mano izquierda, la suya, la humana. Luego la llevó hasta tocar el centro de su pecho. Su piel estaba tibia, húmeda, viva. Allí, bajo su tacto, Julián sintió algo más que un corazón. Era como una voz profunda que susurraba desde otro plano. La sangre puede nacer. El alma se elige. Julián apartó la mirada, abrumado. Las visiones lo atacaron de nuevo. Vio a Saelara cuando era una niña, corriendo por estas mismas cavernas. Vio a su hermana, alta y serena, entregarse al altar sin una lágrima. Vio fuego, sangre, invasores humanos destruyendo lo sagrado por codicia. Y vio algo más. Vio su propio rostro. Pero no el de ahora, sino el de un guerrero antiguo, con el brazo brillante como una antorcha en la oscuridad. Cayó de rodillas. ¿Qué me estás mostrando?, jadeó. Saelara se arrodilló con él, lo sostuvo, lo contuvo como si ya lo hubiera hecho antes. No lo muestro yo. Es la raíz quien lo recuerda. Porque tú has estado aquí antes. En otro tiempo. Con otro nombre. Pero eras tú. El mundo giraba dentro de su cabeza. El brazo temblaba, y en su interior, Julián sintió que algo despertaba. Una verdad enterrada. Un eco.
Como si una parte de sí que había estado dormida por siglos empezara a abrir los ojos. Entonces, ¿qué soy? Saelara acercó sus labios a su oído. Eres el hijo de la unión prohibida. La prueba viviente de que los mundos pueden entrelazarse. Mitad fuego. Mitad semilla. Julián temblaba. No de miedo. De reconocimiento. Como si el universo, por fin, le susurrara quién era. Ella se puso en pie y lo ayudó a levantarse. Señaló hacia una de las paredes, donde una hendidura se abría como la boca de una criatura dormida. Ahí está el umbral. Solo tú puedes cruzarlo. Solo tú puedes despertar el arma que los Mirtari sellaron hace siglos. Solo tú puedes hablar con ella. ¿Arma? Saelara asintió. No una espada. Ni un cañón. Una conciencia. Un guardián dormido. Hecho de nuestras memorias, de nuestros muertos, y de nuestras esperanzas. Julián tragó saliva. Miró su brazo, ahora cubierto de filamentos que vibraban como cuerdas tensas. Sentía una urgencia en su interior. Un llamado. ¿Y si no regreso? Saelara lo miró fijamente. Entonces no quedará nada de mí. No lo dudó más. Se internó en la oscuridad, donde solo su brazo iluminaba el sendero. Y mientras descendía al corazón del nido, con cada paso escuchaba con más claridad la voz del abismo. No estás solo. Nunca lo estuviste. Ven. Hijo de dos mundos. Ven. La superficie temblaba. Desde el fondo de la caverna viva, Julián sentía como la tierra vibraba con cada paso enemigo. No eran simples soldados los que venían. Eran máquinas de asedio, mecas de combate programados para exterminar, purgar, reducir a cenizas cualquier rastro de vida biológica que escapara a las leyes de la Confederación. Y Saelara, sangrante, aún se mantenía de pie, cubierta por una armadura orgánica que crecía directamente desde la raíz madre. No necesitaba dar órdenes. La caverna, viva e inteligente, entendía lo que ella quería proteger. Pero esta vez, no era solo su pueblo, ni su legado, era él. Julián emergió del umbral con una mirada nueva. Sus pupilas ya no eran completamente humanas. Reflejaban un tono ámbar con vetas azules, como si una estrella arcaica se hubiese encendido dentro de su alma. Su brazo izquierdo había mutado durante su descenso, ya no era solo carne y filamentos vivos, sino una extensión consciente de la propia raíz. Su tacto dejaba marcas que brillaban. Y lo más aterrador, obedecía a su voluntad antes de que ésta siquiera se formara. En su espalda latía una esfera viva, un núcleo llamado por los Mirtari el corazón del eco. Saelara lo había guiado hasta él, pero había sido Julián quien había despertado su esencia. No con violencia, sino con aceptación. Por primera vez, la raíz había reconocido a un forastero como sangre legítima. Se detuvo junto a ella. Ya vienen, dijo. Son cientos, respondió Saelara, sin mirarlo. Y no se detendrán. No entienden la memoria. Solo obedecen. Julián flexionó los dedos del brazo viviente. Una llamarada azul recorrió la extensión hasta el hombro, y de allí bajó por su columna. No temblaba. No sudaba. No sentía miedo. Entonces hay que hacerles recordar. Un rugido metálico anunció la llegada del primer grupo. Desde el horizonte, las naves de desembarco comenzaron a abrirse como flores de hierro. De sus vientres bajaban titanes mecanizados con cañones giratorios, drones de rastreo y unidades de choque blindadas. En el centro, el emblema del alto mando de la Confederación brillaba con arrogancia, una serpiente de acero mordiendo su propia cola. El general Navarro descendió último. Alto, frío, exacto. Su cuerpo era más máquina que hombre. Piel sintética, ojos de vidrio, voz alterada por filtros. Observó el terreno con desdén, sin miedo. Esto es un cementerio, dijo con desprecio. Ustedes solo están aquí para enterrarse. Julián dio un paso adelante. Las tropas apuntaron. El aire se volvió denso. Pero nadie disparó. Aún no. No vinimos a morir, dijo con calma. Vinimos a despertar lo que ustedes olvidaron que existía. Navarro frunció el ceño. ¿Y qué es eso, soldado desertor? Julián extendió el brazo izquierdo. La tierra respondió. Del suelo surgieron espinas vivas, estructuras de defensa Mirtari, formadas por raíces que cortaban el aire como cuchillas. El corazón del eco latió una vez. Y todo a su alrededor cambió. La batalla estalló. Los drones volaron primero. Pero no llegaron a su objetivo. Desde las paredes de la caverna surgieron seres alados,
creados con tejidos antiguos, guardianes de aire que estallaban con electricidad viva. Meca tras meca abrió fuego, destruyendo parte del paisaje. El calor era insoportable. Pero Julián avanzaba sin detenerse, dejando a su paso un rastro de energía azul que crecía como fuego líquido. Los disparos lo rodeaban. Proyectiles atravesaban el aire a velocidades hipersónicas, pero él ya no pensaba como humano. Su brazo desviaba las balas sin tocarse. Los filamentos se extendían, envolvían armas, arrancaban piezas de blindaje. Era danza, furia, luz. Era Saelara dentro de él. Ella no se quedó atrás. La piel de su espalda se abrió como una flor viviente, revelando apéndices que disparaban ondas sónicas capaces de desintegrar acero. Saltaba entre enemigos como un espectro, su cabello blanco iluminado por cada explosión. Ambos luchaban como uno solo. Cuando él caía, ella lo levantaba. Cuando ella gritaba, él respondía con rugidos de guerra. En un momento, Julián y Navarro se encontraron frente a frente. El general desenfundó un arma de energía negra, un rayo gravitacional que podía pulverizar huesos sin dejar rastro. Disparó sin dudar. Julián no esquivó. El proyectil lo impactó en el pecho. Saelara gritó. Su dolor no fue solo emocional. Fue físico. Cayó de rodillas, temblando, como si le hubieran arrancado algo. Pero Julián no cayó. El núcleo del corazón del eco se iluminó dentro de él. El brazo se hinchó, creció, se abrió en una estructura nueva. Un escudo vivo. Un alma encendida. Bloqueó el ataque. Y con un salto, atravesó el aire, cayendo sobre el general con una fuerza imposible. Navarro intentó levantar el arma. No tuvo tiempo. Julián hundió el brazo en el pecho mecánico, rompiendo cables, fracturando el núcleo sintético. El general gritó por primera vez. No de dolor. De sorpresa. ¿Qué eres? Jadeó. El que no olvidó cómo se siente estar vivo. Lo arrancó del suelo y lo lanzó contra su propia tropa. Los soldados restantes vacilaron. Algunos dispararon. Otros huyeron. El sistema se quebraba. El enemigo ya no tenía forma de calcular lo que estaba ocurriendo. Y entonces, desde el centro del campo de batalla, Saelara se alzó de nuevo. Su cuerpo herido brillaba con una luz ardiente. La raíz madre le había respondido. Extendió los brazos. Todo el suelo vibró. Las raíces emergieron con furia y arrastraron mecas, soldados, blindados, enterrándolos sin piedad. Solo quedaron el silencio y el fuego. Cuando por fin todo terminó, Julián cayó de rodillas, jadeando. Saelara se arrodilló frente a él. No había palabras. Solo sus respiraciones entrelazadas, la mano de ella en su rostro, el brazo del temblando de emoción. Ella acarició su mejilla. Lo hiciste. Lo hicimos. No, susurró él, con los ojos húmedos. Aún no termina. Aún queda el mundo. Ella sonrió. Y lo enfrentaremos juntos. Y entre los restos humeantes de la guerra, la raíz madre cantó en un idioma antiguo que hablaba de renacimiento. Había paz. No la paz efímera del silencio tras una batalla, sino la verdadera, esa que llega cuando ya no hay nada que ocultar, ni que temer, ni que perder. Pasaron días, tal vez semanas. El tiempo, en la raíz madre, se movía diferente. Los ciclos no se marcaban por el sol o la luna, sino por la respiración de la tierra viva, los cantos que nacían en los muros de carne mineral, los sueños compartidos entre almas unidas por algo más fuerte que sangre. Julián y Saelara no hablaban mucho. Ya no lo necesitaban. Un roce bastaba. Un pensamiento, un suspiro, una mirada. El brazo que ella le había dado se había vuelto más que una herramienta. Era símbolo, era puente, era hogar. En cada latido, recordaba lo que habían sobrevivido, lo que habían vencido, lo que habían salvado. Los Mirtari comenzaron a despertar. No de un sueño literal, sino de un letargo de siglos. Había niños, larvas, jóvenes que salían de sus crisálidas con ojos nuevos. Algunos miraban a Julián con asombro, otros con devoción. Para ellos, él no era solo un protector. Era la prueba viviente de que su especie podía mezclarse sin perderse. De que había futuro, incluso con lo que una vez fue considerado enemigo. Una mañana, mientras caminaban juntos por la cima del Valle Raíz, donde el aire olía a savia fresca y las montañas parecían derretirse bajo la niebla, Julián se detuvo. Miró su brazo. Ahora estaba completamente integrado a su sistema. La carne había adoptado su tono de piel, aunque aún brillaba sutilmente cuando se emocionaba.
Podía sentir el viento pasar por él, igual que por su piel humana. Lo había aceptado. Y lo más hermoso, él también lo había aceptado. Nunca pensé que sobreviviría a todo eso, dijo con una risa leve. Saelara lo miró de lado. Y yo nunca pensé que confiaría de nuevo. Julián la observó en silencio. El viento movía su cabello blanco como si danzara. No tenía armadura. No tenía armas. Y aún así, nunca se había visto tan poderosa. O tan libre. No quiero volver a la superficie, confesó él. ¿Por qué lo harías? Antes pensaba que el mundo estaba allá arriba. Que era lo único que valía la pena defender. Pero me equivoqué. El mundo puede estar donde tú estás. Ella no respondió de inmediato. Se acercó. Le tomó la mano. El brazo izquierdo de él, el suyo, el de ella, el de ambos, brilló suavemente entre sus dedos. ¿Y si el mundo fuera más grande que eso? Susurró Saelara. ¿Y si juntos pudiéramos crear uno nuevo? Julián sonrió. Entonces dime por dónde empezamos. Pasaron los meses. Bajo la protección del Valle Raíz, humanos y Mirtari comenzaron a encontrarse. Algunos soldados desertores llegaron buscando refugio. No con armas, sino con heridas. Con cansancio. Y fueron recibidos. La raíz madre aceptaba a quienes no llegaban con odio. Quienes venían con intención de destruir eran absorbidos. Pero quienes llegaban rotos, con corazones abiertos, eran guiados hacia una nueva vida. Julián y Saelara lideraban sin títulos. Sin tronos. Eran solo dos seres que habían sangrado por algo más grande. A veces enseñaban. Otras veces solo observaban el crecimiento de las nuevas generaciones. Una noche, mientras las estrellas caían lentamente como polvo sobre el cielo abierto del valle, Julián se acostó sobre la hierba luminosa. Saelara se recostó sobre su pecho, escuchando su corazón, que ahora latía en un ritmo distinto, una mezcla de dos razas, dos tiempos, dos almas. ¿Crees que el universo volverá por nosotros? Preguntó él. Quizá, dijo ella con suavidad. Pero esta vez, no nos encontrará huyendo. ¿Y si quieren arrebatarnos esto? Saelara levantó la vista, le tomó el rostro con delicadeza. Que lo intenten. Tú ya no eres solo humano. Yo ya no soy solo Mirtari. Somos algo nuevo. Algo que no pueden entender, ni destruir. Julián la besó. Fue un beso lento, tranquilo, sin urgencia. Como si tuvieran toda la eternidad para repetirlo. Y mientras dormían, abrazados, el brazo que compartían emitió una última pulsación luminosa. Como un faro en la oscuridad. No una señal de guerra. Sino una promesa. Que incluso en medio del dolor, la pérdida y la guerra, el amor, cuando se entrelaza con la carne y el alma, puede crear algo más fuerte que la muerte. Algo eterno.